15 de Prestis. El cuerpo humano no resiste mucho tiempo. Los músculos fallan, la respiración se vuelve irregular. El corazón se ralentiza. Eso es lo que dicen todos los manuales de supervivencia. Por eso, lo que marcó ese reloj no solo es improbable, es imposible. 140 pulsaciones por minuto, constantes, sostenidas, registradas durante 23 minutos, en un punto donde no había nadie con vida. Y ese es el detalle que nadie ha podido explicar. Porque el Apple Watch no falló, no se reinició, no generó datos aleatorios. Registró un ritmo cardíaco real, activo, a gran altitud, en condiciones donde el cuerpo debería estar apagándose, no acelerándose. Pero esto no es solo una anomalía médica, es algo más, porque ese registro no ocurrió durante el ascenso, ni en un momento de esfuerzo extremo. Ocurrió después, mucho después, cuando el dueño del reloj ya había sido dado por muerto. Esta es la historia de cómo un dispositivo diseñado para monitorear la vida terminó registrando algo que no debería haber estado vivo, y de por qué, hasta hoy, nadie ha querido explicar lo que realmente ocurrió en el pico de Orizaba. El protagonista es Andrés Rivas, 31 años, montañista experimentado. No un aficionado, no alguien que improvisa. Había escalado cumbres más bajas, pero en condiciones más complejas. Tenía entrenamiento, equipo adecuado y, según sus compañeros, una obsesión casi metódica por los detalles. Nada quedaba al azar. La expedición estaba planeada para finales de temporada. Condiciones frías, sí, pero estables. Ventanas climáticas favorables. El objetivo era claro: ascenso por la ruta Jamapa. Cumbre, descenso en menos de 36 horas. Un plan exigente, pero alcanzable. El grupo estaba compuesto por 3 personas: Andrés, Carlos Méndez y Sofía Ortega. Los 3 con experiencia. Los 3 conscientes de los riesgos. Los 3 con registros claros hasta cierto punto. El ascenso comenzó a las 02:10 de la madrugada. Condiciones óptimas. Cielo despejado, temperatura baja, pero dentro de lo esperado. Durante las primeras horas todo transcurre con normalidad. Ritmo constante, paradas controladas, hidratación adecuada. Los relojes registran frecuencia cardíaca elevada como es normal en altura. 120, 130, picos de 140 en esfuerzo. Nada fuera de lo común. Pero a partir de los 4.800 metros, algo cambia. No en el entorno, en Andrés. Según el testimonio de Sofía, fue sutil. Primero silencio, dejó de hablar. Luego pequeños errores. Pisadas mal calculadas, respuestas tardías. Nada alarmante, pero suficiente para notar que algo no estaba bien. Carlos sugirió descender, reevaluar. Pero Andrés insistió. Dijo que estaba bien, que solo necesitaba continuar. Y lo hizo. A las 05:37 alcanzan un punto crítico. La inclinación aumenta. El hielo se vuelve más duro. El margen de error desaparece. Es ahí donde ocurre el primer evento registrado. Andrés se detiene, mira hacia abajo y dice algo que no está en ningún protocolo. No estamos solos. No hay más montañistas en ese tramo. No hay equipos cercanos. No hay señales de actividad. Pero Andrés insiste. Dice que hay alguien más arriba, moviéndose, pero nadie más lo ve. Sofía intenta tranquilizarlo. Atribuye la percepción a hipoxia, a falta de oxígeno, a fatiga. Carlos vuelve a insistir en descender, pero Andrés ya no responde igual. Está enfocado en algo que los demás no pueden ver. Y entonces acelera, rompe el ritmo del grupo, avanza más rápido, sin coordinación, sin esperar. Eso es peligroso. Pero lo más extraño es lo que registran los dispositivos. Porque mientras su comportamiento se vuelve errático, su frecuencia cardíaca se estabiliza. Baja de 132 a 118 a 104, como si el esfuerzo disminuyera, como si su cuerpo no estuviera reaccionando al entorno. A las 06:12, Andrés se separa completamente del grupo. Desaparece entre una formación de hielo. Carlos y Sofía lo pierden de vista. Intentan seguirlo, pero las condiciones no lo permiten. La visibilidad se reduce. El terreno se vuelve inestable. Y tomar decisiones rápidas es vital.
Deciden detenerse, evaluar, esperar, pero Andrés no regresa. Durante los siguientes 18 minutos no hay contacto visual, no hay respuesta a llamados, no hay señales. Y luego, el primer dato imposible. El Apple Watch de Andrés envía una actualización. Frecuencia cardíaca, 76. Ubicación, 5.120 metros. Eso no tiene sentido, porque ese punto está por encima de donde lo vieron por última vez. Y Andrés no pudo haber llegado ahí en ese tiempo. No a esa velocidad, no en ese terreno, pero el reloj lo registra. Y no es un error aislado, porque durante los siguientes minutos, los datos continúan, como si estuviera en reposo, como si estuviera tranquilo, como si no estuviera escalando. Carlos intenta interpretar. Piensa en un fallo, en un retraso de señal, pero Sofía no está convencida, porque hay algo más. Un segundo dato, temperatura corporal, registrada por el sensor del reloj, 36.4 degrees normal. Demasiado normal para alguien expuesto a 15 degrees, a más de 5.000 metros, sin movimiento visible. Ese dato debería ser imposible, pero está ahí. Y entonces, a las 06:31, todo cambia. El ritmo cardíaco se dispara de 85 a 112 a 138 y finalmente 140 y se mantiene constante, sin variaciones, sin picos, sin descenso. 140 pulsaciones por minuto, durante 23 minutos, sin interrupción, sin explicación. Y en ese momento, Andrés ya no está, no en el sentido físico, no en el registro visual, pero su corazón sigue. Y no solo sigue, se acelera, como si estuviera corriendo, como si estuviera reaccionando a algo, algo que no aparece en ningún registro, algo que no puede ser visto, pero que claramente estaba ahí. Lo más inquietante del registro no fue la cifra, fue la estabilidad. 140 pulsaciones por minuto no es un pico extraño en una montaña. Puede ocurrir por esfuerzo, miedo, falta de oxígeno. Lo imposible es sostener exactamente ese ritmo durante 23 minutos en un entorno así, sin oscilaciones, sin subidas bruscas, sin una caída progresiva, como si el corazón no estuviera reaccionando a una persona en crisis, sino obedeciendo una cadencia, un patrón, una frecuencia fija. Eso fue lo primero que llamó la atención cuando los datos del Apple Watch fueron descargados por completo. No parecía un episodio fisiológico. Parecía una lectura mantenida por algo que no se comportaba como un cuerpo humano al borde del colapso. Mientras tanto, arriba en la montaña, Carlos y Sofía seguían intentando localizar a Andrés. A las 06:34 comenzaron a descender hacia la última zona donde lo habían visto. Gritaron su nombre, buscaron marcas de crampones, rastros en la nieve endurecida, cualquier indicio. Pero el pico de Orizaba no perdona. A esa altura, el viento borra trayectorias en minutos. El hielo refleja formas que no están. La profundidad engaña. Y la orientación cambia con una rapidez que desespera. Encontraron una huella, luego otra, luego nada, como si Andrés hubiera dado 2 pasos y desaparecido. Carlos describió ese momento de una forma que después repitió varias veces, casi con culpa. No era que no supiéramos a dónde fue. Era peor. Parecía que simplemente dejó de necesitar el suelo. Nadie tomó esa frase literalmente, al menos no al principio. Las hipótesis iniciales fueron las de siempre: desorientación por hipoxia, una caída por un costado, un desvío fuera de la ruta visible. El problema era que ninguna de esas posibilidades coincidía con el reloj, porque a las 06:39, en pleno esfuerzo de búsqueda, el Apple Watch registró otro dato anómalo: nivel de oxígeno en sangre, 94%, demasiado alto. No solo alto para un hombre en ascenso a más de 5.000 metros, alto para un hombre que, según el contexto, debía estar en un cuadro de descompensación. Los expertos consultados más tarde fueron unánimes. Ese valor era improbable incluso para alguien aclimatado, quieto, protegido y en buenas condiciones. Pero Andrés no estaba quieto, no estaba protegido, y si seguía con vida, no estaba en buenas condiciones. A las 06:42, el reloj generó una nueva actualización automática. Ubicación: 5.184 metros. Eso provocó el primer silencio real entre quienes analizaban el caso, porque ese punto no solo estaba más arriba, estaba fuera de la línea lógica de desplazamiento.
Implicaba haber cruzado una sección inestable de hielo en un tiempo absurdo, demasiado rápido, demasiado limpio, como si no hubiera tenido que luchar contra la pendiente, como si no hubiera ascendido, sino aparecido. Carlos y Sofía no pudieron llegar ahí, no en ese momento, no sin arriesgarse a desaparecer también. Tomaron la decisión más dura que existe en montaña: descender para pedir apoyo. Esa decisión racional en cualquier manual después se convertiría en una carga insoportable, porque mientras ellos bajaban, el reloj seguía latiendo, siempre igual, como si el tiempo para Andrés no avanzara igual que para ellos. El equipo de rescate partió horas después, con mejores condiciones de visibilidad, apoyo técnico y coordenadas aproximadas. Subieron siguiendo los datos del reloj como si fueran una cuerda lanzada a la oscuridad. Lo extraño empezó antes de llegar al punto. A unos 5.060 metros, uno de los rescatistas reportó escuchar algo. No una voz, no un grito, un sonido rítmico, leve, seco, como un golpeteo amortiguado bajo capas de nieve y hielo. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. No lo registraron oficialmente en ese momento. Nadie quiso convertir una búsqueda técnica en una historia extraña. Pero los 4 miembros del primer equipo mencionaron después el mismo patrón, y todos lo situaron en distintos lugares. Uno dijo que venía de arriba, otro desde la izquierda, otro desde muy cerca, como si el sonido no tuviera dirección, como si la montaña lo estuviera replicando, pero sin eco. A las 09:13 llegaron al punto correspondiente al último registro estable del Apple Watch. No encontraron a Andrés, no encontraron cuerda, no encontraron mochila ni bastones, solo una depresión ovalada en la nieve. No era una huella de caída, no era un arrastre, parecía más bien la marca que deja algo que permaneció ahí un tiempo, ejerciendo presión, y luego se retiró. En el centro de esa depresión había un objeto: el reloj, la correa cerrada, la pantalla intacta, apoyado de forma casi vertical sobre hielo compactado, como si alguien lo hubiera dejado mirando hacia arriba. Encendido, con batería suficiente y todavía marcando 140 pulsaciones por minuto. Ese momento cambió todo, porque un reloj separado del cuerpo no puede registrar un pulso real. Puede dar errores, puede perder lectura, puede mostrar vacío, pero no sostener una frecuencia cardíaca nítida, estable y continua. Y sin embargo lo estaba haciendo. Uno de los rescatistas lo levantó. En el instante en que su guante tocó la caja del reloj, la lectura cambió. Y luego, 88, después 61, y finalmente, sin lectura, como si la conexión se hubiera interrumpido, como si el reloj hubiera estado midiendo algo, y ese algo hubiera dejado de estar al alcance justo en ese momento. El dispositivo fue guardado, sellado, transportado, pero la anomalía no terminó ahí, porque al revisar los datos sincronizados descubrieron un detalle todavía más perturbador. Durante los 23 minutos de las 140 pulsaciones, el reloj no solo registró frecuencia cardíaca, también registró movimiento, no pasos normales, no desplazamiento continuo, microaceleraciones, cambios bruscos de altura, variaciones de inclinación, como si hubiera estado adherido a algo que se movía de una manera incompatible con un cuerpo humano caminando. Los cambios eran demasiado suaves para una caída, demasiado complejos para un simple arrastre, y demasiado coordinados para ser aleatorios. Parecían ajustes, como si el dispositivo hubiera sido transportado por algo que corregía su posición constantemente, como si quien lo llevaba no estuviera acostumbrado a una pendiente, pero aprendiera rápido. Ese hallazgo dio pie a una reconstrucción parcial del intervalo perdido, entre la 0631 y la 0654, mientras el pulso se mantenía clavado en 140, el reloj ascendió más de lo físicamente razonable. Cambió de orientación varias veces y permaneció al menos durante 7 minutos en una posición casi horizontal. No contra un brazo, no atado a una mochila, sino suspendido. Esa palabra no aparece en el informe oficial, pero aparece en las notas internas. Suspendido, como si durante ese tramo no hubiera estado apoyado sobre ninguna superficie conocida. Luego apareció otro dato: la temperatura externa medida por el dispositivo. Subió, no bajó. Mientras el ambiente rondaba los 15 dB,
La zona inmediata del reloj alcanzó registros breves equivalentes a 18 horas. No era calor constante, eran pulsos térmicos, ráfagas, como si algo cercano emitiera calor intermitente. Eso tampoco encajaba con nada, ni con exposición solar, ni con fricción, ni con contacto humano prolongado, y sin embargo coincide exactamente con el periodo del pulso imposible. Al analizar la pantalla cuadro por cuadro en el video de recuperación, los técnicos notaron otro detalle que pasó desapercibido en el momento. Antes de que uno de los rescatistas tocara el reloj, la carátula no estaba en modo de reposo. Estaba activa, mostrando una pantalla que Andrés no usaba normalmente. La aplicación de ruido ambiental. El nivel registrado era bajísimo, casi silencio absoluto. Pero había picos. 3. Siempre 3. Separados por la misma distancia. Como si el reloj hubiera estado escuchando algo muy cercano, demasiado bajo para el oído humano, pero lo bastante regular como para quedar medido. Ahí fue cuando alguien propuso revisar si el dispositivo había activado por accidente otras funciones, y las había activado. Grabación de entrenamiento, detección de caídas, monitor de oxígeno. Todo eso podía explicarse por movimiento brusco o descontrol fisiológico. Lo que no pudo explicarse fue otra función, la brújula, porque durante esos 23 minutos el norte magnético dejó de ser estable. La orientación fluctuó en círculos imposibles, no por vibración, no por rotación simple, sino como si el reloj hubiera estado cerca de una interferencia variable, un campo irregular, uno que no era lo bastante fuerte para apagarlo, pero sí para alterar continuamente la lectura. Y en el centro de esa interferencia, el pulso seguía. Cuando revisaron por fin las últimas comunicaciones de Andrés, encontraron una nota de voz que nunca se envió. Había sido grabada minutos antes de separarse del grupo. Dura 9 segundos. Su voz suena baja, contenida, no asustada, más bien absorta. Dice: ya lo escuché otra vez. No viene de arriba. Luego hay una pausa, una respiración corta, y añade: viene desde donde no debería haber nada. Después el archivo se corta. No se sabe si lo canceló, si el sistema lo interrumpió o si simplemente dejó de grabar. Pero esa frase alteró la lectura completa de lo ocurrido, porque hasta entonces el supuesto era simple. Andrés, en hipoxia, creyó ver o escuchar algo y se desvió. Ahora había otra posibilidad, que sí hubiera escuchado algo, algo real, algo que no estaba donde debía estar, y que el reloj, de alguna manera, siguiera conectado a ello. Durante semanas, el caso fue tratado como un accidente de montaña, hipoxia, desorientación, separación del grupo, una cadena de errores que en alta montaña suele terminar siempre igual, pero el Apple Watch no encajaba en ese relato, y no porque registrara algo extraño, sino porque registraba demasiado, demasiada precisión, demasiada consistencia, demasiada continuidad, en un punto donde debería haber ruptura. Los especialistas en fisiología fueron los primeros en descartar lo obvio. Un corazón humano no puede sostener 140 pulsaciones constantes durante 23 minutos en condiciones de hipoxia avanzada sin mostrar variaciones. Debe haber picos, debe haber caída, debe haber irregularidad. Aquí no la había. Era un pulso, perfecto, artificial en su regularidad, pero orgánico en su forma. Ese tipo de señal no puede generarse sin un origen biológico, pero tampoco puede mantenerse así, en un cuerpo humano al límite. Esa contradicción fue el primer bloqueo real. Luego vino el análisis de los sensores internos: movimiento, altitud, inclinación, temperatura. Cada uno por separado tenía anomalías, pero juntos formaban algo más, un patrón, porque cuando alinearon todos los datos en una línea temporal exacta, notaron algo que nadie había visto. Los cambios no eran caóticos, eran progresivos, como si algo estuviera ajustándose. Primero movimientos erráticos, luego correcciones más suaves, después trayectorias más limpias, como si quien o lo que llevaba el reloj estuviera aprendiendo a moverse en ese entorno. Eso es lo que cambió la hipótesis, porque implica intención, proceso, adaptación. Y esas tres cosas no pertenecen a un accidente, pertenecen a algo que interactúa, a algo que responde, a algo que aprende. Pero aún faltaba una pieza, una que no estaba en los sensores, sino en el entorno. Días después de la recuperación del reloj,
Un segundo equipo subió con equipos de medición más sensibles. No buscaban a Andrés, buscaban replicar las condiciones, entender qué pudo haber generado esas lecturas. Instalaron sensores de campo magnético, micrófonos de alta ganancia, cámaras térmicas y esperaron, durante horas, nada, condiciones normales, frío extremo, silencio, viento leve, hasta que a las 05:58 de la mañana ocurrió. No algo visible, no algo tangible, algo medible. El campo magnético comenzó a fluctuar, no de forma brusca, de forma rítmica, pequeñas variaciones, regulares, 3 pulsos, pausa, 3 pulsos, el mismo patrón, exactamente el mismo. Los micrófonos no registraron sonido audible, pero sí vibración, frecuencias bajas, repetitivas, no naturales. Y lo más inquietante es que no provenían de un punto, estaban en todas direcciones, como si el entorno completo estuviera generando ese patrón. Los investigadores no dijeron nada en ese momento, pero todos miraron hacia el mismo lugar, el punto donde había estado el reloj. Y entonces, la temperatura cambió. No en el ambiente general, en un área específica. Un aumento breve, localizado, como un pulso térmico, exactamente como los registrados por el Apple Watch. Y en ese instante, uno de los sensores captó algo más, una variación en la presión, mínima, pero registrada, como si algo hubiera ocupado espacio, y luego lo hubiera liberado. No hubo forma de visualizarlo, no hubo forma de captarlo en imagen, pero los datos estaban ahí, sin interpretación, sin explicación, solo registro. Y eso llevó a la última hipótesis, la que nunca fue publicada, la que quedó en informes internos, porque no podía ser validada, pero tampoco descartada, que Andrés no desapareció en el sentido tradicional, que no cayó, que no se perdió, que no murió de exposición, sino que entró en contacto con algo, algo que no está en mapas, algo que no tiene forma definida, algo que no responde a las reglas del entorno, pero que puede interactuar con él, que puede medir, que puede imitar, y que, durante esos 23 minutos, no solo registró un pulso, lo sostuvo, lo replicó, lo aprendió. La frase que Andrés dijo antes de desaparecer cobra otro significado ahora. No estamos solos. No era una percepción, no era una alucinación, era una observación. Algo estaba ahí, pero no como presencia visible, sino como patrón, como comportamiento, como respuesta. Y eso explica el último detalle. Uno que no fue incluido en ningún informe oficial, pero que quedó registrado en el sistema del reloj. Un intento de interacción. Durante esos 23 minutos, el dispositivo activó automáticamente una función que Andrés nunca usaba. La pantalla táctil registró entradas, no aleatorias, no erráticas, intentos de navegación, deslizamientos, pulsaciones, como si alguien estuviera intentando usar el reloj, pero sin conocer completamente su funcionamiento, abriendo menús, cerrándolos, volviendo atrás, explorando, y en un momento específico logró algo, accedió a la pantalla de contactos de emergencia, no realizó una llamada, no envió una alerta, pero permaneció ahí durante 12 segundos, como si estuviera observando, aprendiendo, y luego salió, no volvió a intentarlo. No hubo más interacciones, como si hubiera obtenido lo que necesitaba. Ese es el verdadero final de la historia, no el momento en que el pulso se detuvo, no cuando el reloj fue recuperado, sino ese instante, en el que algo usó un dispositivo humano para entender cómo funcionan los humanos. Y si eso es cierto, entonces el pico de Orizaba no fue el final del evento, fue el punto de inicio, el lugar donde algo descubrió cómo medirnos, cómo imitarnos, cómo encontrarnos. Porque el Apple Watch no falló, no se equivocó, no generó un error. Hizo exactamente lo que fue diseñado para hacer, registrar vida, y durante 23 minutos registró algo que estaba vivo, algo que tenía ritmo, algo que tenía intención, pero que no era Andrés, y que en algún momento dejó de necesitar el reloj.